Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores, educadores y a todas las personas que quieran incursionar en su autoconocimiento y autocuidado. En esta oportunidad recibimos en la cumbre a Mariela Svetlicic. Ella es uruguaya, es contador público y además tiene formación en diferentes terapias complementarias. Es magíster en educación y tiene formación en programación neurolingüística. Ha hecho un posgrado en técnicas expresivas gestálticas, un posgrado en constelaciones estructurales sistémicas, con formación en Alemania, posee estudios de neurociencias aplicadas a la educación, genealogía evolutiva, es consteladora familiar con especialización en análisis transaccional, realizó estudios de chamanismo integral, es facilitadora de Tamiana y Puja, es profesor en la facultad y también en la universidad. En el día de hoy, Mariela quiere compartirnos todo lo que ha aprendido en este camino de formación académica, pero también de formación interna, de crecimiento personal. Gracias, Mariela, por tu generosidad de compartir y de estar aquí con nosotros. Te doy la bienvenida. Bueno, a ti, gracias a ti por invitarme. Me gustaría que nos contaras, Mariela, qué reflexión te merece esta posibilidad de dirigirnos a colegas, a maestros, docentes, profesores, educadores, con esta temática tan especial que tiene que ver con el autoconocimiento y el autocuidado. Mira, dados los tiempos que corren en el mundo, me parece muy importante que todos los profesionales de la educación nos dediquemos a esta parte de conocernos, compartir, conocer al otro. O sea, eso me parece fundamental y creo que eso es un poco lo que persigue esta cumbre, que a través del autoconocimiento podamos llegar a los otros. Así que agradecida. Como decíamos en tu presentación, Mariela, tú eres magíster en educación, eres contador público y además te has ido formando en terapias que tienen que ver con lo sistémico. Y me gustaría que nos contaras, a partir de esta formación y de esta profundización en tu autoconocimiento, ¿qué cosas te gustaría destacar de ese camino? Fue un camino bastante largo en un principio, cuando yo siempre de chica tuve la condición de preocuparme mucho por el otro. Entonces la carrera que hubiese sido lógico que siguiera fuera psicología. Pero en el momento que me fui a inscribir en la universidad, psicología había sido cerrada, porque se vivían momentos muy difíciles aquí en Uruguay. Y bueno, dentro de lo que había, yo venía de una familia que eran todos profesionales de las matemáticas, de las ciencias duras, entonces, bueno, me metí a hacer ciencias económicas, no muy convencida. Durante muchos años hice toda la carrera, me enfoqué dentro del área de las ciencias económicas a la parte empresarial y de administración, que era lo más vinculado al conocimiento o a las teorías humanistas. Luego hubo un crack, como todos tenemos a veces en la vida, algún quiebre en ese camino, que me hizo perder a seres muy queridos, y entonces empecé a que me tenía que conectar conmigo misma. Y ahí empecé todo un camino de autoconocimiento. Al comienzo, yendo al trabajo con la energía, con las gemas. Paralelo a eso empieza a surgir toda la parte de tecnología educativa. Entonces fueron dos caminos paralelos que tenían en algún momento, no en el infinito, sino un poco más acá, una unión. Y esa unión
se da cuando yo empiezo a estudiar todo lo que es programación neurolingüística. Empiezo a estudiar todo el funcionamiento del cerebro, toda la parte de neurociencias, y me voy conectando con lo que es la terapia Gestalt, y con todo lo que es el chamanismo. Parece como que fuera, viste, cosas que se iban presentando y apareciendo en el camino. Creo que fue así, que fueron apariciones en el camino y que bueno, son piedritas y cosas que uno va recogiendo de ese sendero que nos van haciendo mejores y nos van ayudando a conocernos. Así llegué a la psicogenealogía, que me fascinó. Tuve que hacer mi tesis sobre proyecto sentido, y ahí fue todo un despertar. La verdad que fue como poder conectar todo, ¿no? Y siempre, y sumado a que empezaba la parte tecnológica en la Universidad de la República, que era la instalación de los entornos virtuales. Entonces era como yo a través de una máquina podía llegar a sentir al otro. Y ese fue todo el desafío que fui recorriendo. Un poco fue esa la historia. Luego, bueno, vinieron trabajos, el empezar a ver cómo los chicos cambiaban en el aula, cómo lograr poderme conectar con los alumnos mucho más allá de lo que lo hace un docente común. Y empecé a observarlos, porque claro, una de las cosas que me molestaba es que uno llegaba a clase, tú sabes que en la universidad las clases son muy numerosas, y era uno un ente que venía, repetía la clase y no generaba nada en el otro. Y yo decía, no, esto no puede ser, esto tiene que tener una vuelta de tuerca. Y bueno, y así fue empezando, después empecé a dar cursos en la oficina para los funcionarios, y empecé en el área de inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional en el trabajo. Y bueno, y eso también fue abriendo caminos en la parte de la docencia. Bueno, cómo genero esa empatía con el alumno. Y bueno, y llegamos hasta ahora, en ese camino. Yo creo que tienes claro cuál es el camino para lograr el bienestar. Ahora lo que me gustaría que nos compartieras es qué aspectos crees que es importante atender o desarrollar para sentirnos plenos, para sentir que logramos un bienestar desde lo personal y desde lo laboral. Para que nos mantengamos en equilibrio. Bueno, creo que el camino pasa primero por soltar todo lo que es nuestra historia, o sea, desapegarnos de toda esa historia y de todas las creencias que tenemos, que yo sé que son muchas, y que muchas veces están relacionadas más que nada con creencias sociales. Tenemos que ser de tal manera, tenemos que hacer las cosas de esta manera. A mí me gusta muchas veces cuando yo estoy con docentes y eso les digo, experimenten cosas nuevas, los chicos van cambiando. Y nosotros, para podernos sentirnos plenos, tenemos que sentir esa transmisión del conocimiento, esa transposición didáctica que tanto se habla en toda la parte de pedagogía. Bueno, ¿cómo lo logro? Conociendo al otro y conociéndome a mí, sabiendo que yo puedo desaprenderme de esas creencias, de esa historia que viene como bagaje en cada uno de nosotros, ¿no? Sé que a veces es difícil, pero bueno, hay métodos para hacerlo. Y tú estás en actividad en cargos de mucha responsabilidad, que requieren muchísima dedicación y calma. ¿Cuáles son las herramientas, Mariela, que te permiten manejar el estrés en tu trabajo y a la vez disfrutar de tu vida personal, de tu vida familiar? Mira, una de las cosas que trato de hacer es de estar centrada. Es decir, primero que nada, bueno, no irme por las ramas, no crearme la fantasía de lo que está pasando. Yo hago muchos ejercicios de respiración, de meditación, y ahí te paso un pique. Por ejemplo, una de las cosas que yo enseñaba en los cursos era la meditación del minuto. Hay un autor que se llama Boronson,
es un argentino, que logra, y mira, se puede buscar en YouTube, está disponible, cómo hacer la meditación del minuto. Eso me ayudó, por supuesto que daba mi mente analítica, busqué cuál era la explicación de que esto funcionara, a desarrollar, bueno, cuando veo que estoy en la mitad del caos, logro hacer esa meditación. Lo que pasa es que la fui reduciendo y en lugar de 1 minuto me logro alinear en 1 segundo, 2 segundos. Entonces como mágica. Claro, pero sí que se logra. Es decir, hay momentos que uno dice, bueno, tengo 3 personas que me están esperando para tener una entrevista conmigo o una reunión, me llaman y en el medio te cae esa noticia que parece que, no sé, que nos hundimos, que se hunde el Titanic. Bueno, lo que hago es, a ver, 1 minuto, respiro y digo, empecemos a resolver las cosas de a una. ¿Ya? Lo que hago es, bueno, fijo mis prioridades. ¿Qué es lo que hago para que no tener que llamar a los bomberos? Y después vamos tratando de solucionar. Siempre me aferré mucho a la respiración. O sea, el poderme conectar, yo a veces le digo a la gente, piensen en el ombligo, conéctense con su ombligo y sigan lo que les dice el corazón, y van a ir por buen camino. Van a ir por buen camino. Ese creo que es el secreto, la magia. Ajá, pero cuando hablamos de meditación, por lo general tendemos a pensar que meditar es quedarnos con la mente en blanco, y capaz que en algunos casos es bastante difícil quedarnos con la mente en blanco, ¿no? O tenemos que hacer un proceso muy importante para eso, ¿no? No, es simplemente respirar. Mira, yo lo asimilo a un cuadrado. Y yo digo, bueno, respiro por un lateral, sostengo en el siguiente línea, bajo, exhalando y vuelvo a sostener. Con que lo haga 2 veces, ya me centré. Y claro, y no me enrosqué con mis pensamientos. Y eso es experimentarlo en el día a día. Yo siempre digo, no tiene sentido ir a meditar al Himalaya, arriba, porque ahí no te va a pasar nada. No vas a tener ningún problema. Lo bueno es en la vida diaria hacerlo, cuando uno está rodeado de cosas que, bueno, ahí ves la utilidad de la meditación. Yo siempre me imagino que tengo un cuadrado delante y que voy a caminar por los laterales del cuadrado. Y eso me ha ayudado muchísimo. Al punto que cada vez camino más rápido. Y entonces, por eso siempre digo, en un principio me encerraba en un baño y me ponía, viste, el celular 1 minuto, iba respirando hasta que me calmaba, y ahora ya es, bueno, recorramos el cuadrado, vamos, y ahí voy. Muy bien, bueno, es mágico. Tú has ido recogiendo herramientas que te han mostrado diferentes formas de profundizar el conocimiento de ti misma, ¿no? Y me gustaría que nos dijeras desde tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios que te parece que tienen esas herramientas para el autoconocimiento? Bueno, son varios, ¿no? Primero que nada es esa ayuda de esas herramientas. Cada una de las herramientas busca alguna cosa. Pero si nosotros, mira, nos remontamos a la historia, eso mismo lo hacían los chamanes en su momento. Entonces, en la medida que nos vamos conociendo, que vamos generando, bueno, esta herramienta me sirve, bueno, vamos a aplicarla. Es el ejercicio diario de todos los días. A mí me callan un poco cuando yo hablo de ejercicio, porque soy antigimnasia total, pero siempre digo, bueno, pero miren que esto, capaz que si yo hiciera gimnasia como aplico estas herramientas, bueno, tendría un cuerpo fabuloso, ¿viste? No tendría los kilos de más y todo eso. Pero en realidad pasa por eso, es decir, enganchándome en el pensamiento, enganchándome en los enriedos de las personas que nos rodean, no logras nada. Entonces solo el camino va en seguir el dictado de tu corazón. Yo siempre voy, bueno, me conecto, hago la respiración y me conecto con el corazón. Y ahí es como que, no sé, hablara, a mí me habla mi corazón. Y entonces de esa manera voy logrando ir traspasando todas esas barreras de estrés que tenemos todos los días.
Bueno, da para ir pensando y practicando, ¿no? Sin duda. Bueno, el año pasado tú obtuviste en Perú el primer premio en el Congreso Docente de Profesores del Área Contable. Eh, y la temática era el desafío de enseñar a aprender en la actualidad, cómo lograr un aula interactiva. Me gustaría que nos contaras sobre eso. Bueno, fue una experiencia muy linda, pero además era un tema que a mí me preocupaba mucho, porque era aquello de que, viste, que uno hoy por hoy entra al aula y los chicos están sometidos a, primero al celular, ¿tá? Entonces decía, bueno, ¿cómo incorporo yo el celular en el dictado del aula para que me den un poquito de bolilla? Después era el tema de los textos que nosotros mandábamos a leer. Y yo lo que veía que uno les daba 20 páginas para leer y parecía, los chicos decían, ah, no, esto yo no lo leo, yo no lo entiendo. Entonces empecé, primero, uno de los puntos del trabajo, fuertes del trabajo, era cómo yo puedo asociar la lectura a todos los sistemas de representación que tiene el ser humano. El ser humano, para comprender algo, usa la vista, usa el oído y usa el hacer. Entonces, lo primero que hacía era cambiar los textos. Y los textos tenían o vínculos a un video, o tenían una figura donde representaba más o menos lo que yo quería enseñar. Eso fue un primer cambio, que es lo que se expone un poco ahí en el trabajo. Después lo segundo fue cómo lograr esa interactividad en el aula y que los chicos usaran el celular. Entonces empecé a hacer competencias de conocimientos. Entonces, a través de distintos programas que hay en el mercado, gratuitos, lo que hacíamos era, bueno, entren con su cédula a esto y vamos a hacer 5 minutos de preguntas y respuestas de lo que dimos en clase o de lo que tenían que estudiar. Y entonces de esa manera, asociándole el juego, ¿no? Los chicos se enganchaban y siempre traía un premio. El premio podía ser un chocolate, bueno, a veces si era el fin de una bolilla, yo decía, bueno, el que saque el primer lugar tiene un punto de regalo para la prueba, o 2 puntos. Y eso hacía que los chicos se empezaron a interesar. Ah, bueno, entonces tengo que leer, tengo que estudiar y tengo que hacer interactiva el aula. Y siempre fue asociándolo con juegos, con juegos. Hace poco una maestra me decía, acordándome de ti, asocié enseñar fracciones con un juego. Me disfracé de mago y traje un muñeco y dije, bueno, vamos a aprender fracciones. Si corto el muñeco a la mitad, el que se queda con la cabeza, ¿qué tiene del muñeco? Y el que se queda con los pies, ¿qué tiene? Y así fui cortando el muñeco, para que los chicos comprendieran lo que eran fracciones. Entonces creo que hay que ir un poco a los que ellos juegan, estar muy al tanto de lo que los chicos están usando para poder hablar y jugar en el mismo lenguaje. O sea, que creo que una de las claves, y creo que fue uno de los fuertes del trabajo, fue primero que los chicos, conocer a mis alumnos, qué es lo que los motiva, qué es lo que les gusta, qué hacen, a qué juegan. Y después, lo segundo era cómo esto lo llevo al aula. Y ha dado buenos resultados. Y lo otro es, bueno, ahora vamos a jugar a que yo me recibí, yo doy clases en la universidad, en ciencias económicas, digo, bueno, ahora ustedes son los contadores, viene un cliente y les trae, y entonces les hago una bolsita cada uno con comprobantes, y les digo, bueno, esto es lo que les trajo el cliente, juguemos a ser contadores. Y entonces veo que el aprender haciendo logran adquirir la competencia para la cual están estudiando. Y eso fue un poco el desafío, ¿no? O sea, y lo que llamó la atención también en el trabajo, ¿no? O sea, cómo yo logro documentación que tienen que estudiar, que sea interactiva, que sea cómoda para leer en el lenguaje que ellos están leyendo, que no es el mismo en el cual nosotros, o profesores, aprendimos, ¿ya?
Y cómo logro incorporar el juego para poderlos enganchar en el conocimiento. Les hacía hacer crucigramas, les hacía hacer sopa de letras, distintos juegos que, claro, llevaban mucho el armado, cuesta mucho armar todo ese material, pero sin lugar a dudas, es lograr, los chicos después cuando van pasando los años vienen y agradecen, ay, esa forma que usted tenía de enseñar, nunca la encontré. Entonces creo que el desafío de cualquier maestro, profesor, docente, es, bueno, conocer los alumnos que tienen, conocer esa materia prima que tenemos para trabajar. Y ese es el camino, me parece. Bien, ahora yo, veo que todo esto que estás proponiendo tiene que ver con la motivación y con llamar la atención del alumno, ¿verdad? Ahora me preguntaba, ¿qué cosas tiene que conocer desde tu punto de vista un docente de sí mismo para poder motivar a otro y poder motivarse él? De sí mismo, bueno, saber cuál es su propósito. ¿Cuál es mi propósito? Amar lo que hace, primera cosa. O sea, el docente le tiene que gustar ser docente, le tiene que gustar transmitir eso. Y eso lo hago. Me paguen un buen sueldo, me paguen un mal sueldo. A veces uno lo refiere a la parte económica. No lo hago porque no gano mucho. Bueno, pero si te gusta y lo amás, lo haces. Y ese autoconocimiento es bueno. Primero, no pensar que estamos haciendo el ridículo cuando me disfrazo de mago para entrar a un aula. Bueno, no importa. Si yo logro que el alumno aprenda, ¿ah? Es mi mejor satisfacción como docente, como profesor. Y la forma es, bueno, no por eso voy a saber menos o saber más, estar seguro de mis conocimientos, quererme. Yo siempre digo, es quererse, es conocerse y poder saber escuchar al otro. A veces el docente, cuando el alumno pregunta, ya está pensando en la respuesta que le tiene que dar. Y yo le digo, no, primero escuchalo y después elaboras la respuesta. Porque si te dedicaste a esta profesión tan noble, la respuesta está dentro de ti. Tené fe en ti, seguridad en ti. Bien, ¿y cuáles serían, según tu punto de vista, las habilidades entonces que tenemos que desarrollar en profundidad para trabajar como docentes desde ese lugar? Vuelvo, conocerme, creer en mí, ¿ah? Desapegarme de esas creencias que la sociedad me impone, ¿no? Y después conocer a mis alumnos, conocer la materia prima, querer lo que uno hace, sobre todo eso, y conectarme con mi corazón. Mi corazón me va a indicar cuál es el camino correcto con cada alumno. Yo siempre voy a esto, es escucharlos, es, bueno, agarrar hoy mismo a nosotros una lectura, cuando vamos a hacer un trabajo, lo que sea, leerlo y ser críticos nuestros, ¿no? Y sobre todo éticos, que es algo que no hablamos hasta ahora, pero que me parece bastante importante, usar lo que es la mente ética, de toda la información que hay, ver, hoy por hoy vivimos inundados de información y de cosas, todo uno lo puede googlear y lo encuentra. Entonces yo siempre digo, bueno, googleemos, sepamos de toda esa información qué seleccionar y apliquemos, ¿no?, a nosotros mismos primero para después poderlo transmitir a los otros. Sí, yo más que nada me refería a los aportes que en algún momento me comentabas, que de la programación neurolingüística que también forman parte de tu trabajo. Bueno, en eso yo siempre les digo a todos los docentes, ustedes tienen que tener claro que todo lo que enseñamos tiene que estar para verse, para escucharse y para sentirse. Entonces yo así llego a todos. Todos tenemos los 3 sistemas
representacionales. El tema que nos pasa, que tenemos dos más desarrollados que un tercero. Y es diferente en todos. Es como la huella dactilar, cada uno tiene la suya y la proporción. Y cuando hablamos o cuando nos dirigimos a enseñar algo en aquel sistema representacional, que es el que tenemos menos desarrollados, lo que nos pasa es entrar en trance. Al entrar en trance es como que nos desconectamos del mundo. Por eso es muy importante cuando estamos elaborando materiales, cuando estamos haciendo algo, hacerlo en los tres sistemas. Porque esos tres sistemas lo que nos ayuda es que de lo que quiero enseñar nadie se me va a desconectar. ¿Ya? O se me va a desconectar en un poquito, pero lo va a captar por los otros sistemas representacionales. Y eso es muy importante, tanto en lo que escribimos, en lo que decimos en un aula, digamos, en un aula, en una clase magistral, que era lo que conocíamos. Yo a veces le digo a los chicos, bueno, si les hablo mucho, no me escuchan. Y sí, pasa eso. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado la parte auditiva como para captar un aprendizaje. Entonces, si yo no lo llevo a que lo tienen que hacer, o sea, buscar algún ejercicio de hacer, ¿tá? Y buscar algo de que lo pueda mostrar con colores, yo siempre digo, asocien todo a los colores, porque es la forma que tenemos de luego traer de la memoria de largo plazo a memoria de corto plazo lo que estamos enseñando. Entonces yo les digo, bueno, vamos a registrar eso y nos vamos a imaginar la computadora, las letras van a ser azules, y eso es lo que luego a mí me trae el recuerdo y el aprendizaje. O sea, siempre conectándolo a los sistemas representacionales, y sobre todo en el hacer. O sea, conectar el ver con el hacer o el oír con el hacer. El hacer es muy importante, porque es lo que está en la memoria ancestral de cada uno de nosotros. Mariela, ¿qué mentes deben desarrollarse para desempeñarse en un mundo globalizado? Bueno, mente ética primero que nada. ¿Ah? O sea, la mente ética yo la definía Gardner también así, ¿no? Como aquello de que cuando pasan los años voy a estar orgullosa de lo que dejé en el mundo, ¿ah? De lo que hice, de lo que escribí. Luego, la mente de la búsqueda, de la curiosidad, de poderme sumergir en toda la información que tenemos disponible. Y luego poder saber seleccionar. Para mí eso es fundamental. El poder de todo lo que hay, bueno, ¿cuál elijo? No me elijo lo primero que saltó en el Google. Miro, analizo, veo, y después con todo eso armo una cosa nueva. Para mí eso es fundamental. Y vuelvo a decirte, y con todo, atrás de eso con la ética, ¿no? Es decir, no, a veces yo les digo a los chicos, ustedes no tienen que estudiar para salvar, porque salvar los exámenes, memorizar y, bueno, tener un buen día el día que voy a dar la prueba. Lo importante es saber hacer las cosas. De nada me sirve que después llegue, en el caso mío que formo contadores, que ustedes lleguen a una empresa y les pregunte algo a un cliente y ustedes no sepan qué responder. ¿Tá? Ustedes tienen que saber dónde ir a buscar, porque el mundo va generando conocimiento nuevo, y ver cómo lo resuelvo. Entonces, no es aprender de memoria lo que está hoy disponible, es saber con todo lo que hay, qué elijo, cómo sintetizarlo, y si voy a estar orgulloso de esa síntesis que hice. Bien, creo que también tiene que ver esto que estabas diciendo con la búsqueda nuestra, ¿no? Con la búsqueda del maestro, del docente, del educador, ¿no? Tiene un amplio abanico de posibilidades y luego tendrá que ir seleccionando y ver cuál es la que se adecua a su camino, a su propósito de vida, ¿verdad? Me gustaría entonces, Mariela, que pudieras tomar de todo esto que has aprendido, de todos estos aportes que nos has compartido y de todo lo que vas aprendiendo en el contacto con otras culturas, con otro tipo de trabajo, me refiero también en lo interno, nos pudieras hacer como una
pequeña síntesis o nos dijeran, bueno, este es el mensaje que me gustaría dejarles en pocas palabras. Bueno, el mensaje más que nada es que el camino pasa por conectarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, conectarnos con el corazón, con el propósito que vinimos a cumplir al mundo. Es decir, tener claro a dónde voy, cuál es mi camino, cuál es la seguridad, estar abierto a todo lo que hay y aparece en el mundo, ¿ya? Y poderlo discernir, elegir, discernir y hacerlo con amor. Para mí eso es lo fundamental. O sea, el docente, sobre todo el maestro, tiene que amar lo que hace. Y eso creo que es lo fundamental, ¿no? O sea, si amo lo que hago, me voy a sentir bien y voy a estar conectada y alineada conmigo misma y con el mundo. Bien, quizás te gustaría compartir con nosotros actividades que estás haciendo o que tienes pensadas como para seguir creciendo desde el interior. Bueno, mira, estamos tratando estoy tratando de armar para este año, no sé si este o el principio del que viene, una serie de talleres para la parte de docentes, enseñándoles a aplicar este tipo de herramientas, que sé que son útiles, que sé que es difícil de encontrar este tipo de cursos en el mercado. La idea es para el año que viene lanzar toda una serie de cursillos o de charlas, y bueno, nos mantenemos en contacto para que la gente y tu público pueda llegar a ellas. Bueno, Mariela, quisiera agradecerte por tu tiempo, por haber compartido con nosotros toda tu experiencia y por haber encontrado las palabras tan sencillas pero tan claras como para llegar a los corazones de los maestros, de los docentes, que hoy estamos necesitando todo ese acompañamiento, ¿no? Muchas No, gracias, Mariela. gracias a ustedes por darme la oportunidad.